Amigos, ya pasamos a el tercer panel de la iniciativa Vengadores. A medida que pase el tiempo de esta hora, se van a ir uniendo. Este panel va a durar más o menos 1 hora y media, 1 hora 20 minutos. Entonces, en lo que entran todos, vamos a ir dándole la bienvenida a la gente que ya está aquí con nosotros acompañándonos. El día de hoy, en este tercer panel, en el evento magno de la iniciativa Vengadores, nos acompaña Pamela Fraustro, Alejandro Bermeo y Lupa Lavecino, esperando a más gente que se una en estos momentos. Le voy a ceder la palabra a Pamela Fraustro, primero, que nos va a hablar sobre marxismo cultural, que es su rama, ese es a lo que ella se especializa en su canal de YouTube, en Instagram. Pero antes, Pamela, Alejandro, Lu, les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación a este evento. La premura, si es que a uno de ustedes se lo avisé con poco tiempo de anticipación. La verdad es que muchos de ustedes saben y me han estado acompañando a lo largo de la planeación y organización de este evento, que mucha gente de último momento quiso unirse, mucha gente de último momento nos buscó y dijo: yo quiero entrar, y yo siempre sí entro, aunque sea 10 minutos, pero voy a entrar. Así que, chicos, les agradezco mucho. El caso de Pamela es la primera vez que nos acompaña en un foro con los Vengadores. El caso de Lu y Ale, pues ya han participado en semanas o meses pasados, pero bueno, Pamela, 7 minutos para exponer tu tema. Muchas gracias, Jan. Un honor estar aquí. Para mí es muy importante poder decir este mensaje a toda la gente que lo pueda escuchar, porque creo que a todos nos concierne, especialmente porque lo que quiero hablar explica muchos fenómenos sociales que hasta ahorita no se han entendido a profundidad, y si nosotros logramos desentrañar todo esto, podemos corregir los errores de la sociedad y crear una sociedad que sea muchísimo más como la queremos. Entonces, vamos a empezar hablando del marxismo cultural. En primer lugar, tengo una nueva propuesta diferente que nunca se ha dado, que es que el marxismo cultural no existe, porque todo el marxismo cultural que vemos es simplemente marxismo. El marxismo se autodefine en los libros como diferentes cosas, entre ellas la lucha de clases sociales, que una clase social fuera del concepto económico, que tenemos que recordar que el marxismo existe dentro de filosofía, economía y socialismo, filosofía, economía y política y socialismo. La lucha de clases se define como un grupo de personas dentro de una sociedad que tienen características en común. Entonces, una clase, siendo así, puede ser mujer, hombre, negro, blanco, indígena, mestizo. Todas estas son clases. Después pasemos al segundo concepto del marxismo. Y aquí necesito que me pongan mucha atención, ¿ok? El marxismo se define a sí mismo dentro de la primera oración del Manifiesto Comunista como un espectro. Esta palabra no es ninguna coincidencia. Espectro significa algo que muta y cambia a través del continuo del tiempo para adaptarse y manifestarse bajo las condiciones históricas de esa sociedad. Entonces, nosotros sabemos que el marxismo fue creado mucho antes del tiempo actual. El manifiesto, por ejemplo, fue de 1848 y un libro o un escrito aún más contundente sobre esto fue de Engels en el 847, y lo que nos está diciendo es algo muy diferente de lo que tenemos en mente como marxismo hoy en día. Por ejemplo, este espectro que se adapta y muta para reflejarse dentro de la sociedad, ¿a qué acecha? Porque recordemos, un espectro acecha Europa, el espectro del comunismo. Acecha al individuo. El marxismo también, por definición de Mao Zedong, es la conducción de las masas. Y conducir, por definición, significa llevar o guiar hacia un fin para hacer una acción, tener un pensamiento o incluso comprar algo. Y, por supuesto, todo esto involucra guerra psicológica y propaganda. Entonces, aquí es importante recordar que el marxismo, más allá de ser un sistema económico o político, es una ideología, que también se define como una ideología. De hecho, Mao Zedong lo define como un arma ideológica de gran alcance y como una bomba atómica espiritual. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el marxismo, siendo un espectro, una ideología, una bomba atómica espiritual, o la lucha de clases entre cualquier tipo de clase social que existe en una sociedad, se refleja en cada una de las sociedades que existen en el mundo, desde Oriente hasta Occidente, queriendo decir que todos los países son socialistas. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo, el comunismo y el marxismo?
Bueno, Karl Marx fundó el marxismo y en ese momento le llamó comunismo. ¿Por qué? Porque existían socialismos burgueses que no se podían llamar al comunismo socialismo a pesar de que era socialismo porque necesitaba tener una identidad propia. Por lo tanto, se le llamó el comunismo y más tarde Lenin, cuando se abolieron los socialismos burgueses, le puso el nombre de socialismo, que es la manifestación moderna del comunismo. Entonces, no hay que confundirnos y cada vez que encontremos este tipo de conceptos es lo mismo, pero en diferentes etapas de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hace el marxismo como estrategia o como arma ideológica, que es como lo tenemos que ver dentro de la sociedad moderna para manifestarse dentro de la mente de incluso los más virtuosos de nosotros? Incluso los más virtuosos de nosotros en ciertas cosas pensamos como marxistas. Bueno, lo primero que hay que hacer es reemplazar la identidad del individuo. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la pirámide de la personalidad, y tú me avisas si se me acaba el tiempo, pero en la pirámide de la personalidad en neurociencias nos vamos a dar cuenta que se constituye de 3 niveles. El nivel es el cuerpo, luego la mente y luego la conciencia. El primer nivel es el comportamiento y el ambiente, que son los factores externos, luego siguen las capacidades y los valores, y por último, la identidad y la espiritualidad. Entonces, el marxismo lo que hace como herramienta o como fundamento de su guerra psicológica es la subversión. Y la subversión, por definición, significa trastocar o voltear al revés. Significa que el sujeto marxista, sea cual sea su vertiente, llámese feminismo, ecologismo, Black Lives Matter, por ejemplo, indigenismo o cualquier otro, la lucha de clases incluida, que es la manifestación del marxismo en ciertas sociedades como lo es China, que es mi favorita, y aquí todos estos libros son de Mao Zedong y es mi más grande referencia porque hablo mandarín, nos vamos a dar cuenta de que el sujeto marxista, dentro de la subversión, cuando todo se voltea al revés y está trastocado, va a agredir o violentar todo lo que debería amar y va a amar todo lo que debería de tratar de eliminar. Por ejemplo, el sujeto va a eliminar todo lo que se define como una propiedad privada, incluyendo la familia, la cultura, la ética, los valores, la propiedad privada del capitalismo, la religión, que es la creencia en Dios, y esto sucede de nuevo en todas las sociedades, desde China, que pasó por la gran revolución cultural, hasta lo que estamos viendo ahorita en Occidente con el tema de la cancelación o la represión de la religión. Entonces, finalmente, cuando un sujeto está subvertido dentro de la pirámide de la personalidad de neurociencias, nos vamos a dar cuenta que después del nivel del cuerpo, que es el comportamiento y el ambiente, sigue la mente. Y dentro de la mente se compone de las capacidades y los valores, como ya dije. A esta persona, recordemos que es una pirámide, se necesita el primer nivel para tener el segundo. Ya no tiene valores porque está trastocado. Por lo tanto, esta persona no puede afirmar que tiene una mente propia. Como no tiene mente, es altamente manipulable y a través de eso es como se conduce a las masas para un fin, que ahorita para cerrar voy a decir cuál es ese fin. Finalmente, cuando no hay valores y no hay mente, por lo tanto no hay identidad, que la identidad se compone de la conciencia, que se compone de la identidad y de la espiritualidad. Todas estas cosas, valores, identidad y espiritualidad, no pueden dejar de existir en un ser humano porque un ser humano no es un animal. Por lo tanto, se tienen que reemplazar. Y lo que sucede es que a este individuo se le reemplazan los valores por el relativismo moral y la moralidad autónoma, que significa yo hago lo que necesito para sobrevivir en la tierra de nadie, y la espiritualidad se reemplaza por la secta marxista, ya sea el feminismo, el ecologismo, el Black Lives Matter, o como tú lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque el individuo se trasciende a sí mismo como persona y logra contribuir hacia un fin ulterior, más allá de él mismo, en el término de la espiritualidad, y finalmente su identidad también está trastocada. Su identidad se convierte en ese movimiento al que pertenece. Por ejemplo, en la identidad de género, que es al mismo tiempo la lucha de clases entre lo que yo creo que soy y lo que me dicen que debería de ser. O el niño progresista contra el padre conservador, o la mujer tradicional contra la mujer feminista. Todo esto son luchas de clases. ¿Y por qué suceden? De nuevo, volvemos al origen de que todo está trastocado y no hay valores. Entonces, por eso vivimos en una sociedad disfuncional. Como último punto y como reflexión, quiero que pensemos los valores, la ética, la moralidad, la religión, la propiedad privada del capitalismo. La cultura también, ¿quién trajo todo esto a la tierra? Empieza con D y termina con Dios, ya sea
En Oriente fue Lao Tzu, fue Confucio, fue Buda, acá fue Jesús. ¿Quién fundó el marxismo? Karl Marx. Karl Marx tiene un poema que se llama The Fiddler, en el que se autodeclara discípulo de alguien que empieza con S y termina con Satanás. Entonces, todo esto es muy importante entender. Y aquí volvemos a todo lo mismo de lo que han dicho los exponentes del pasado, que ya para cerrar, todos los autores que ellos mencionaron del globalismo son marxistas, que el marxismo busca abolir, después de abolir todas las propiedades privadas, finalmente abolir el Estado, que es la última propiedad privada, para crear un solo gobierno mundial. Y eso lo van a encontrar en los libros. Entonces, muchas gracias y un honor estar aquí. Pamela, muchísimas gracias. Para quien no la conozca, la pueden encontrar en redes sociales, principalmente en Instagram, que es su aplicación en donde se mueve y hace las charlas sobre marxismo en general. También, como pudieron escuchar, habla chino mandarín y maneja muy bien el tema del marxismo. Y bueno, ahí está en Instagram como Pamela Fraustro. Bienvenida, Pame, y espero que sea la primera vez, pero no la última, que nos acompañes en la iniciativa Vengadores. Miklos y Andrés Barrientos se acaban de unir con las fotos. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias, amigos, por haber aceptado la invitación. Y también para ti, Andrés, espero que sea la primera vez, pero no la última, que nos acompañes como vengador en la batalla y en este tipo de paneles y eventos. Llevamos ya casi, vamos para las 3 horas. En media hora se cumplen 3 horas de en vivo corrido. Y tenemos la misma cantidad de gente con la cual empezamos en promedio, más menos. Así que les agradezco mucho a quienes se acaban de unir. Les pediría que nos apoyaran compartiendo esta transmisión en vivo con sus amigos para que podamos tener el mayor alcance posible. Sin más preámbulo, le doy la palabra a mi querido amigo Alejandro Bermeo, con quien tengo una amistad muy sólida de lejos. Desgraciadamente somos hermanos de diferentes países, hermanos de diferente madre. Ale, muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido por parte tuya. Hablo desde un punto de vista personal en todo este trayecto en la batalla cultural. Me acuerdo que creo que la primera vez que estuviste con nosotros fue en una charla y incluso venías en un taxi. Fue saliendo de un café, venías en un taxi, no me acuerdo de qué estamos hablando, creo que de progres, creo que de libre progresismo estamos hablando, pero bueno, es un honor estar aquí contigo de nuevo. Alejandro Bermeo, 7 minutos, nos va a hablar sobre el postcapitalismo. Ale, dale. Así es, Giancarlo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor y una gran alegría poder compartir en estos paneles. Además, tremendo panel el que tenemos en este momento y también, desde luego, un saludo para todas las personas que nos están acompañando. Bien, Giancarlo me dio la oportunidad, me dijo, Ale, habla del tema que quieras hablar, el tema que estés trabajando, el tema que estés investigando. Así que aproveché para hablar del postcapitalismo y de todo esto que va en relación con los autores del aceleracionismo, ¿no? Como Nick Land, Nick Nisek, etcétera. Así que en esta intervención voy a hablarles un poco del panorama del mundo hacia el que se mueve la economía, hacia donde nos dirigen o hacia donde se mueve todas estas tendencias. Y además de ello quiero sostener en esta intervención que las categorías políticas y económicas del mantra del liberalismo se tornan inútiles y anacrónicas a la luz de la realidad de nuestro tiempo. O dicho de otro modo, no existe, no es posible una respuesta desde la filosofía política liberal a los cambios disruptivos de nuestro tiempo. Bien. El mundo desarrollado se mueve hacia lo que denominamos la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que un proceso de desindustrialización y de descarbonización de las economías. Esto es, hacia economías que dejan atrás el trabajo vivo, como lo denominó Marx en su texto en el fragmento sobre las máquinas, a trabajo objetivado, es decir, mecanizado y automatizado. En otros términos, así como el capitalismo industrial superó las economías agrícolas, hoy el postcapitalismo postindustrial deja atrás al capitalismo industrial. Del mismo modo, así como el campesinado en otrora se transformó en el proletariado, ¿cierto? Pues hoy vemos que ese proletariado da paso hacia un cognitariado, es decir, a una economía estrictamente
basada en el conocimiento, una economía inmaterial o una economía informacional, que consiste en el uso de símbolos, afectos. De hecho, la participación en foros como este es un ejemplo de ese tipo de economía meramente cognitiva, el trabajo en YouTube, etcétera. Así que es muy importante resaltar que ya no vivimos bajo el capitalismo industrial de Adam Smith, ni bajo el capitalismo industrial de Mises, ni menos en la Guerra Fría. Vale decir que los liberales tienen un cierto respiro porque en Latinoamérica, pues todavía pensamos en términos de el frente socialista, el frente capitalista, pero más allá de repetir todo eso que ya conocemos, pues no durarán mucho más que eso. Es decir, o se actualizan en términos de las categorías y de los problemas de nuestro tiempo, o meramente quedarían en el olvido, ¿no? Así que vale mencionar además que, así como lo que fue desde la Revolución Industrial hasta el siglo XX, una economía basada en la extracción, ¿cierto?, de materias primas, hoy la economía también se fundamenta en un tipo particular de extracción de materia prima que se refina, ¿cierto?, que se vende, que son los datos. Quien tiene los datos tiene el poder y son de hecho pues los usuarios la fuente primaria o natural de estos datos. Y ya vemos indicios de la guerra por los datos, así que hay que mencionar que un capitalismo de la atención o un capitalismo de la vigilancia, que mientras más tiempo te mantiene allí conectado tu atención, pues más datos puede extraer para seguirte explotando, manipulando, controlando, etc. En el mismo sentido, nace una nueva clase social. Es decir, hoy el opresor no es necesariamente el propietario de los medios de producción, sino el propietario de la información. Esto quiere decir que categorías liberales y dicotomías simplistas como público versus privado o mercado versus Estado, pues se tornan superfluas, ¿no? Por último, vale mencionar que lo que fue la herramienta en otrora amiga del obrero, ¿cierto?, como medio de producción, evolucionó y se transformó en máquina. Esa herramienta que evoluciona y se transforma en máquina, posteriormente se transforma en autómata. En un autómata que llega a un punto en que niega al obrero. Es decir, él se convierte, el autómata, en el medio de producción por excelencia, de tal manera que no necesita al obrero. Es decir, el obrero, producto de la cuarta revolución industrial, de la desindustrialización y demás, pues no le queda nada más que la miseria. Así que en esta sociedad donde tenemos el imperativo del aceleracionismo y del postcapitalismo, exige un mayor rendimiento, lo que se viene a denominar pues la sociedad del rendimiento. Así que ¿cómo el hombre puede ahora rendir ante todos estos fenómenos de un capitalismo postindustrial? Pues no puede ser de otra manera, sino desde una transición de lo humano hacia lo poshumano. Es decir, el transhumanismo. Esta es otra de la tendencia que se suma a todo el proceso de desindustrialización y de el postcapitalismo. En consecuencia, pues el resultado de esto va a ser una amplia población excedentaria. Población excedentaria, ¿no?, de parados, desempleados, de personas que no tienen básicamente nada que aportar al resto de la sociedad y que se convierten en un problema. Problema que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial dice que no hay otra forma sino es con una renta básica universal o una renta mínima, porque en el imperativo del capital y del crecimiento del capital, pues lo que importa no es nada más sino la eficiencia, la productividad, y los hombres que vayan a quedar atrás no importan, ¿no? Que aprendan otra cosa como si fuera algo tan sencillo o como si esa nueva maquinaria que deja 100 personas desempleadas va a emplear a otras 100. Va a emplear a uno o dos, el técnico y demás de la máquina, pero se acabó. Así que repito, no hay respuestas dentro del pensamiento liberal a estos asuntos y por ende, si los liberales no son capaces de moverse hacia lo atópico, es decir, hacia lo desconocido, si los liberales siguen siendo incapaces de otredad, de lo distinto, pues además de idiotas útiles van a quedar en el olvido. Gracias, Giancarlo, y muchas gracias a todos. Ale, muchísimas gracias. Bien hilado ese tema con el que expuso Santi hace rato en el panel anterior con el expuso sobre ya se me olvidó el tema. Recuérdamelo.
Aceleracionismo, posiblemente. Aceleracionismo, cierto, aceleracionismo. Ok, me informa Lía Trueba que les pide una disculpa, le salió un asunto político aquí en México y no nos va a poder acompañar. Así que cedo la palabra a Lu Palavecino. Lu, tú me acompañaste hace mucho tiempo, hace unos cuantos meses en uno de los foros junto a Javier Milei, recuerdo, después de participar conmigo en un live en Instagram. Así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación como una de las primeras personas con quienes charlé hace muchos meses cuando yo iba empezando en esto, pues decidí que tenías que estar aquí hoy con nosotros. Así que Lu, el día de hoy exponnos por qué rayos femenina y no feminista. Sí. Sí, no, primero gracias a vos, porque lo que me gusta de esto es que podemos hablar con gente que admiramos y de la que aprendimos, y también conocer gente que no conocíamos. Por ejemplo, yo a Pamela no la conocía, y cuando terminemos esto la voy a buscar en Instagram porque me gustó mucho su exposición. Así que me gusta porque conocemos gente nueva también, o sea, no solo las personas de las que aprendimos, como Agustín Laje, como Mirko, como Márquez, como Milei, sino también vamos descubriendo personas nuevas que está bueno lo que hacen. Y bueno, vos me decías que hables sobre esto de por qué femenina sí, feminista no, que es algo que nos preguntaban mucho porque nosotras llevábamos esos carteles, las activistas prohibidas, a las marchas, y es porque da mucha bronca e impotencia ver como un grupito chiquito, o sea, una minoría de mujeres, se adjudica la representación de todas y como se fueron convirtiendo en lo que juraron combatir, en el machismo. Porque nosotras nos toca cruzarnos con hombres que quizás se creen con el derecho de decirnos cómo nos podemos vestir, o de qué podemos trabajar, de lo que podemos hablar, o un novio tóxico que te dice que sin él no serías nada. Y el feminismo se convirtió como en el nuevo novio tóxico, que también te dice cómo tenés que lucir, qué podés decir, de qué no podés hablar. Y parece algo especial quizás hablar de la imagen, pero fíjate cómo el feminismo ataca directamente la imagen. Vemos últimamente publicidades como de Nike, donde muestran mujeres que no se depilan. Y parece una pavada, pero todo el tiempo están atacando a la higiene o publicidades que nos dicen que no debería darnos vergüenza salir con la ropa manchada de sangre por la menstruación, porque dicen que eso es natural, cuando en realidad, por ejemplo, hacer pis también es natural y no por eso vamos a salir con la ropa manchada de pis. O sea, es un asco tener que hablar de estas cosas, pero el feminismo va un poco por este lado, o el tema de no cuidar la dieta, que no es solo por una cuestión de imagen lo de engordar, sino también por una cuestión de salud. O sea, si te volvés una persona obesa, podés sufrir un infarto, por ejemplo. Y bueno, el feminismo se va metiendo con todas estas cosas de la higiene y también nos dice a nosotras como que somos las mujeres antiguas, ¿no? Nosotras somos las anticuadas y ellas son las modernas, pero todas hemos visto a las activistas pro aborto de México saltando alrededor de una fogata como si fueran cavernícolas. Entonces no nos pueden decir que ese es el futuro de la mujer. O también hemos visto a las activistas pro aborto de Argentina defecar en la puerta de la catedral y revolear la caca o prender fuego cosas, hacer bombas molotov. Y eso no se me hace muy de señoritas. Así que por eso es que ponemos tanto énfasis en el femenina sí, feminista no, porque es como una gran diferencia, ¿no? Entre unas y otras. Y bueno, no solo esto, sino que también nos dicen que los hombres supuestamente nos imponen los estándares de belleza. Cuando vemos que son las mujeres las primeras en burlarse de otras mujeres, de su cuerpo, de su ropa, de su pelo, de su maquillaje, a mí incluso me pasa, y me lo hacen a propósito más que nada por una postura ideológica, ¿no? Es como que te toman bronca y se agarran con eso. Así que no pueden decir que son los hombres los que nos exigen ser de determinada manera, cuando son las mujeres las que se ríen, por ejemplo, de la celulitis de otras. Y bueno, después el tema esto de la sororidad, que nos hacen creer que el feminismo es la sororidad entre hermanas, y en realidad son ellas las que a diario nos desean violaciones o la muerte, incluso, y la verdadera solidaridad entre mujeres, yo la encontré de este lado, porque cuando a mí los colectivos de feministas me atacaban, las primeras en solidarizarse fueron mujeres como Mamela Fialo, por ejemplo, en decirme si necesitaba algo, si necesitaba difusión o incluso la ayuda de un abogado, porque las feministas hacen eso, te atacan todas en grupo y yo leía, por ejemplo, en internet cosas como que nací hombre
y que me operé y que por eso odio a las mujeres. Luego decían que me hice 3 abortos, lo que sería imposible, ¿no? Porque si hubiera nacido hombre, sería imposible que me hubiera embarazado y que hubiera podido abortar. Así que el feminismo no va muy de la mano de la biología, como vimos. Eh, y bueno, después el tema del empoderamiento, que nos hacen creer que vamos a ser empoderadas si matamos un hijo en el vientre, cuando en realidad matar a un indefenso no te empodera. Poder defenderte de alguien más fuerte que vos te empoderaría, ¿no? Y bueno, después el tema, lo que me llevó a pensar es que se creó una grieta tan enorme entre las mujeres, que de un lado tenemos, no sé, quedaron las ignorantes, las malas y las egoístas. Ignorantes porque claramente les falta información, malas porque te tiene que faltar corazón para poder matar un hijo en el vientre, y egoístas porque fíjate que ellas todo el tiempo hablan de mi cuerpo, mi decisión, mis derechos, y es como muy yo, y nosotras estamos defendiendo los derechos del niño y los derechos del hombre, porque todo el tiempo nos quieren enfrentar al hombre, y nosotras no los odiamos, todas tenemos un padre, un hermano, un primo, un amigo, o hasta un novio, y sí, lógico, existen los degenerados y existen los asesinos, pero sabemos que no son todos así. Vemos el patriarcado de otra manera, vemos hombres caballeros y hombres que nos protegen. Y creo que también si hago todo esto es porque a mí me da pánico en un futuro yo todavía no soy madre, pero si algún día soy madre me daría miedo tener una hija y que la empujen al abismo, como estas chicas que les hacen creer que si abortan no pasa nada, y están haciendo algo tan terrible como matar a un hijo en el vientre, incluso exponiendo su vida, porque también se pueden morir. Pasó en Argentina, murió una chica de 23 años en un aborto legal. Así que quedó demostrado lo que nosotros decíamos, que sea legal no significa que sea seguro ni que sea bueno. Y también me da pánico tener algún día un hijo varón y que le diga a una chica que es linda o la invite a salir y lo acusen de violación o de acoso y que nadie le crea por el simple hecho de ser hombre. Así que quería decirle a todas las mujeres que nos están escuchando que el feminismo o se va a caer o lo vamos a tirar nosotras. Muchísimas gracias, Lu. Como dije en el panel anterior, hace falta, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque el discurso progre feminista nos dice a los hombres que no podemos hablar de un tema por el simple hecho de ser hombres. Y cuando una mujer viene y les dice en la cara las verdades y el mismo discurso, o no sé si el mismo discurso, pero una opinión más o menos encaminada a lo que un hombre podría opinar, como lo es Miklos, como lo es Ale, como soy yo, como es Andrés, se quedan callados y ya no tienen que decir en cuanto a usar el argumento de los genitales definen tu capacidad de opinar. Lu, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias y bienvenida de nuevo a la iniciativa Vengadores. En este panel también nos manda un video desde España, Macarena Olona, desde el partido de Vox, que pues bueno, nos manda un mensaje. Espero que se escuche bien y si no, pues no sé qué voy a hacer, me voy a dar un tiro porque nos lo mandó con muchísimo esfuerzo. A ver si se escucha, lo voy a poner en estos momentos. ¿Se oye o no? No se oye, ¿verdad? No. Ok. ¿Qué rayos tengo que hacer para que se escuche? Ahorita voy a ver. Bueno, en lo que veo cómo demonios hago que se escuche este video, le doy la palabra a Miklos Lukács, quien nos va a hablar desde su trinchera, desde lo que es el conservadurismo. Si es válido, ya que estamos aquí en un evento grande, en un magno evento, reuniendo liberales, libertarios, minarquistas, ANCAP, no sé si hay ANCAP, bueno, Milei dice que es ANCAP en lo filosófico, por ejemplo, conservadores de derecha, como le queramos llamar, toda una gama de variantes o corrientes de pensamiento que hemos reunido el día de hoy en este evento, y Miklos Lukács nos va a venir a hablar precisamente de eso. ¿Es válido reunir en una iniciativa como lo es la iniciativa Vengadores a conservadores, con gente de derecha, con libertarios? Miklos. Bueno, Giancarlo, gracias por la invitación, por la iniciativa. Saludar a las damas, a Pamela, a Lu, que confirman que las mujeres conservadoras son, o sea, 1000 veces más guapas que las gárgolas feministas. Eso quería decir también. Saludos para Andrés y Alejandro, nos estás acomplejando a todos con esa elegancia, así que la próxima no me voy a presentar. Mejor ni me presento. Así que solamente quería decir eso para empezar. Bueno, creo que
Claro, se me ha presentado como conservador y tengo elementos muy fuertes del conservadurismo, sobre todo en un contexto actual donde, como ya había planteado Alejandro, también lo tocaba Lu, con el tema del feminismo, al final lo que estás viendo es un ataque a la identidad del ser humano. Creo que ese es el punto, ¿no? Ahí, por ejemplo, China tiene mucho que enseñarnos al respecto, ¿no? El confucianismo, el tema, pues, por ejemplo, no solamente el ser humano, sino el tema de las jerarquías, las relaciones de las personas, cómo se estructuran las sociedades, o sea, eso parte de una comprensión de lo que es no solamente la naturaleza del ser humano, sino también la condición de ser humano, que es todo aquello que expresa las experiencias de vida, ¿no? La filosofía, la historia, el arte, la música, cosas que solamente los seres humanos podemos hacer. Entonces, desde esa perspectiva, no solamente me parece importante juntar a conservadores, libertarios o lo que sea, sino juntar a cualquier ser humano de cualquier tendencia política que vea en este avance progresista una destrucción de esa identidad que tenemos como seres humanos. Creo que ese es el punto. Entonces, yo ya he hablado del conservadurismo, los invito a ver mi video de YouTube ahí del conservadurismo que se ha convertido en un clásico, gracias a Dios. Ahora es el clásico del conservadurismo para la gente que quiera saber qué es ese pensamiento. Tocaría aspectos más relacionados con lo que ha hablado Alejandro, ¿no? Que toca mucho también de las cosas que yo he venido hablando. Complementar quizás un poco lo que él ha venido diciendo. Creo que por ese lado me gustaría tomar más la conversación. Cómo se viene ahora este encajonamiento en lo digital y cómo eso afecta también nuestra experiencia como personas. La forma como, por ejemplo, ya nos estamos acostumbrando poco a poco a relacionarnos a través de la virtualidad. Ahora, ¿hace cuánto no teníamos una reunión donde los amigos estaban sentados en el sillón, donde todos estábamos tomando nuestras cervezas, escuchando la música, todos riéndonos? Parecen memorias, o sea, muy lejanas. Esa era la experiencia, ¿no? Parte de la vida de nosotros. Nosotros somos seres que tenemos que ver, que sentir, tocar, oler. Esa es nuestra naturaleza. Esto es una desnaturalización de esa experiencia. Entonces, frente a esa desnaturalización, ¿cuál es la amenaza que plantean, por ejemplo, o cuál es la amenaza que plantea la digitalización de las relaciones humanas? Y ahí entra, como decía, lo que había tocado Alejandro, con mucha precisión, porque a Alejandro tengo que darle siempre este crédito, que es un joven muy preparado, es un joven que yo tuve la oportunidad de conversar con él, la primera vez fue hace cuánto, Alejo, hace como 9 meses, 10 meses. En medio de la pandemia, de hecho. Claro, que me invitaste porque dijo, ¿de dónde salió este escarabajo conservador? ¿No? Y tuvimos una conversación precisamente del tema de liberales, libertarios y conservadores. Y entonces tengo que darle ese crédito a Alejandro, que siempre es muy, muy riguroso y muy, muy preciso para hablar. Y efectivamente, ahí lo que estás viendo es dentro de este cambio, ¿no? De esta digitalización, de esta virtualización de la vida, como también las estructuras de poder van cambiando alrededor de eso. Entonces, entramos en un modelo digital, no solamente un modelo económico digital, sino también un modelo político digital, donde poco a poco, y esto es otro de los temas que yo he venido hablando, ¿no? La frontera tecnológica se va imponiendo. Hay un aspecto que no se ha tocado mucho, que yo en los próximos meses voy a seguir trabajando, que es el rol que van a tener los algoritmos en la vida del ser humano. Eso es fundamental. Es literalmente la llegada de una especie nueva de marcianos al planeta Tierra. Literalmente, lo planteo en esos términos, porque lidias con herramientas que tienen la capacidad de tomar decisiones que van a afectar tu vida sin que tú tengas una pizca de influencia en esas decisiones. Y poco a poco vamos yendo a esa etapa donde lo tecnológico se va imponiendo sobre lo humano. Eso creo que es clave. Creo que también hay un problema ahí, por ejemplo, que es nuestra que es parte del gran trabajo que tenemos que hacer, sobre todo con los sectores más vulnerables a estas promesas que da la tecnología, ¿no? Ponte, por ejemplo, ponte en la mente de un adolescente de 14, 15 años, de un joven de 18 años, que tiene que elegir no necesariamente la doctrina cristiana. Yo soy agnóstico, pero pongamos, por un lado tienes esta idea del cristianismo y por otro lado tienes esta oferta del transhumanismo. O sea, vas a tener un camino de sacrificio, dolor, sufrimiento, y recién ya cuando cumplas y llegas a ser un ser virtuoso en el más allá vas a ser feliz,
versus la otra vas a ser Tony Stark y vas a tener toda la felicidad del mundo en este planeta. Entonces, frente a esa dicotomía, a esta influencia que tienen los medios de prensa, vamos a decir, las películas, las universidades que están constantemente adoctrinando a los más jovencitos, cómo poco a poco también aceptan la pérdida de esa identidad y también la pérdida de esa voluntad en la toma de decisiones, cada vez menos críticos, cada vez más perezosos, porque esa es la verdad, ¿no? La tecnología les ha facilitado mucho la vida. Antes te ofendías si no comías, ahora te ofendes porque te dijeron feo. Ay, me ofendí, te victimizas, o sea, todos son víctimas ahora. Estás viendo una degradación, un debilitamiento de la fábrica humana muy, muy claramente. Y el problema es que se terminen imponiendo generacionalmente la agencia artificial, es decir, no ni siquiera la voluntad, sino el poder de los algoritmos sobre la agencia humana, que es la capacidad del ser humano para tomar decisiones por su cuenta. Así que bueno, he estado haciendo pensamientos random nomás, pero como me dijeron, habla 7 minutos, bueno, metiste floro, espero que haya servido de algo y gracias por la invitación. Muchas gracias, Miklos, por haber aceptado la invitación Gracias. Me parece también un dato importante que señalar, que es increíble cómo más de 20 personas en un solo día, en más o menos el mismo horario, por rara vez tuvieron la agenda libre para poder concurrir en un solo evento de esta índole. Es increíble. Yo cuando organizaba los eventos de 3, 4 foros, 4 personas en las que Miklos nos ha acompañado, Allen nos ha acompañado, tenemos que ahí coordinar y es complicado para ver el horario en Reino Unido, el horario en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Canadá, con Pablo Muñoz y Turrieta y demás. Y ahora se unió gente de Chile como Andrés, de Brasil como Sarah Winter, de Canadá, Reino Unido, Argentina, con diferentes usos horarios, y lograron converger en un solo evento, y eso me parece bastante destacable de este foro. A la gente que se acaba de unir, que seguramente habrá quienes se acaben de unir, les doy la bienvenida. Esto es Iniciativa Vengadores, es el tercer panel, falta uno todavía, no se vayan, y los exhorto a compartir en redes sociales este video en vivo si les está gustando, y me parece increíble. Mucha gente me dijo, es que va a durar 3 horas y media, no se va a quedar nadie. Bueno, pues llegamos a la misma gente con la que empezamos, e incluso más. Entonces la gente se queda, la gente los quiere escuchar, y seguramente hay detrás de cámaras quien está con sus palomitas, con sus papas, en cama viendo en su tele el foro de los Vengadores. Así que, Andrés Barrientos, espero que sea la primera vez que nos acompañes y no la última. Hacía falta alguien de Chile que viniera acá a hablar. Y bueno, el tema que nos va a platicar Andrés Barrientos es cómo llevar una política de nueva derecha en Chile, cómo llevar a la nueva derecha al campo político. Andrés, dale. Muchas gracias, Giancarlo, y quiero saludar a todos muy cordialmente, a Pamela, a Alejandro, al gran Miklos y también a Lu, para resumir algunas cosas interesantes de los planteamientos que dieron, que en primer lugar concuerdo con Pamela respecto a que marxismo es marxismo. Todas las vertientes que hay son variaciones que se van dando del mismo debate intelectual. Recordemos que marxismo, algunos teóricos lo plantean como una ciencia, y George Steiner, el filósofo que no necesariamente puede ser considerado de derechas, lo planteó como que es un error plantearlo como una ciencia, y de hecho lo señala en Nostalgia del Absoluto como una pseudociencia, al igual que el psicoanálisis y la teoría de Lévi-Strauss, el psicoanálisis de Freud y de Lévi-Strauss acerca del tema del ser humano. Entonces, Lu, también una cosa que se resalta bastante bien es que el rol que tenemos todos los luchadores de la libertad en distintas acepciones o distintas corrientes es también el rol de resaltar la belleza y también las contradicciones de los adversarios. Alejandro tocó un tema muy interesante sobre el postcapitalismo y la sociedad de la vigilancia o capitalismo de la vigilancia. Esto, las izquierdas o quienes están trabajando en la digitalización y en cuestionar también este postcapitalismo, lo han trabajado bastante bien. En Chile, Giorgio Jackson, que es un diputado chileno, creador del Frente Amplio, también lo ha desarrollado, y en Estados Unidos también se ha estado teorizando.
De eso, la respuesta liberal no ha tenido ninguna respuesta. Aquí se sigue hablando de los Chávez, los Maduro, pero hay algo mucho mayor. Esto es como que prácticamente el socialismo del siglo XXI es lo primitivo hoy con respecto a todas estas nuevas tendencias que se están dando. Así que eso se valora mucho de lo que dice Alejandro. Y bueno, lo que dice Miklos es fundamental. El tema de la modificación de la noción del ser humano en base a la digitalización y esto transformando ya una nueva era. Entonces quiero partir esta ponencia primero rescatando todos los argumentos que hay mucho para desarrollar, muchos campos de acción para todos los que nos escuchan, pero claro, yo creo también en cierta medida que la filosofía, y por qué un ingeniero está hablando de esto, bueno, porque creo que la filosofía es fundamental, la filosofía es la base de la política y también es la base de toda ciencia. Entonces, como la filosofía y las ciencias son una diada indisoluble, y la filosofía y la política, y como suele al decir algunos liberales de trinchera, suelen ignorarlo, nos hacemos cómplices de avances de doctrinas que van aniquilando la dignidad humana y también su libertad. Ejemplo de lo anterior, por ejemplo, puede ser la aplicación práctica de la Internacional Progresista, que fue creada el año 2018. Esta reconfiguración también del Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla, el 2019, que no tienen estos aspectos tan desarrollados de la tecnología y estos avances de los metacapitalistas, pero sí se van adaptando porque son conejillos de indias de este proceso. El incremento también de las relaciones mercantilistas entre los partidos políticos tradicionales y también los proteccionismos, la impunidad a los actos de corrupción, los ceses también que se van dando a los chauvinismos de intercambios libres, y también un aumento de inmunidad del poder político ante la autonomía de los cuerpos sociales que van penetrando y interviniendo. Todos estos esquemas que suponen nuevos desafíos globales y también locales, no solo de nuestros países, sino también a nivel global. Entonces, a mí me gusta siempre hacernos preguntas y que yo necesariamente no tengo respuestas, pero sí es bueno discutirlo, pensarlo y seguirlas desarrollando. Por ejemplo, ¿qué sería de lo que podríamos llamar una nueva derecha contemporánea? Entendemos también ya que esta diada izquierdas y derechas es algo anacrónico, pero sin embargo también necesitamos forzar ciertos argumentos para poder romper esquemas. ¿Cuál es el rol del cristianismo como pilar de la civilización occidental? Aquí caben en este debate ateos, agnósticos, etcétera. El cristianismo no necesariamente por su visión religiosa ha sido importante para la civilización occidental, sino que por los esquemas institucionales que hay detrás. ¿Qué herramientas tecnopsicológicas podrían ayudar en la batalla cultural? Y ahí entra una pugna también con los temas de los dilemas éticos. ¿Por qué también la libertad importa? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué discutimos acerca de la naturaleza de la libertad? ¿Cuál es el rol de los individuos, los think tanks? Probablemente nunca esto va a ser suficiente, porque también la izquierda postmoderna se ha aprovechado de esta exacerbación de las diferencias a través de los feminismos, de los indigenismos, las políticas identitarias, el ecologismo, antiespecismo, y también que va fomentando una serie de resentidos o distintos tipos de sujetos políticos a los cuales los nuevos tomadores de decisión les van entregando prebendas y también privilegios. Estamos frente a la implantación de la deconstrucción como la filosofía que va aniquilando el ser humano, y esto en lo que algunos teóricos como Guattari y Deleuze señalan como los cuerpos sin órganos y el desarrollo de eso para destruir la noción trascendente del ser humano. Entonces, si olvidamos la noción trascendente del ser humano, ¿qué podemos pensar sobre la naturaleza de la persona? Si la persona propende hacia esa noción trascendente. Entonces esto nos está imponiendo nuevos desafíos para quienes pretenden modificar al ser a través de la aniquilación de la voluntad por medio de los datos, los algoritmos y también la inducción de los cambios conductuales, que algunos del Foro Económico Mundial, como tengo aquí este libro del Gran Reinicio de Klaus Schwab, es redefinir a la humanidad. Y eso es lo que están pensando desde arriba, de las grandes élites. Los enemigos de la libertad desde la alta política, coludidos con las grandes corporaciones, que va más allá del mero capitalismo y el intercambio libre, porque esto no es intercambio libre como lo conocíamos anteriormente, y además también con los
serviles agenciamientos insurreccionales que se van dando en distintos campos a través de los grupos indigenistas, movimientos separatistas, algunos terroristas, etcétera, sobre todo en Latinoamérica, donde están muy fuertes. Yo quiero ir cerrando mi intervención con que estamos frente a una batalla civilizacional. No estamos frente a batallas meramente político-electorales. Puede que gane Lasso en Ecuador, que gane un Piñera en Chile, que gane un Macri en Argentina, etcétera, etcétera, Keiko en Perú. Pero eso no basta la batalla político-electoral cuando tú estás socavando las bases conductuales y sociales mediante nuevos agenciamientos y pugnas sociopolíticas que se están dando. Así que un llamado a todos los defensores de una sociedad libre y responsable a no ser títeres, cuestionarse y seguir desarrollando el pensamiento crítico para enfrentar de buena manera y en forma aliada todo este fenómeno en nuestro querido Occidente. Andrés, muchísimas gracias. Fíjate, curiosamente es la primera vez que nos acompañas en un foro con los Vengadores, y esa primera vez va a ser el evento más épico del año, el evento más épico desde la pandemia, el evento más épico digital, no sé, o sea, no se me ocurre uno comparado en cuanto a encuentros liberales, libertarios, conservadores, derecha, nueva derecha, no se me ocurre, y desgraciadamente va a ser muy complicado volverlo a hacer por las mismas razones, por tiempo, por día, por pandemia. A lo mejor ya en nuestros países ya salimos completamente de esta por las restricciones del gobierno y se vienen horarios más pesados, trabajo y demás, y hacer este evento, pues quién sabe cuándo pueda volver a suceder. Nos queda un poquito de tiempo todavía, dado que faltó una persona y de hecho este panel estaba contemplado para acabar 20 minutos más. Así que Pamela, creo que tenías algo más que decir, es tu momento. Así es, muchas gracias. Y es muy interesante cómo todos hemos estado hablando de diferentes temas, pero al final se resumen en lo mismo. Por ejemplo, yo que me encanta China, desde el idioma, la cultura, todo, podemos ver en este libro cómo se habla de la subversión, la propaganda y además de que el Partido Comunista Chino se tiene que hacer responsable tanto de la globalización coludido con la ONU y Bill Gates y de todos estos organismos que buscan la Agenda 2030, tanto como de la subversión ideológica en países occidentales, incluyendo Latinoamérica, que específicamente se especifica en este libro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar estos esfuerzos? Mi propuesta es conocer al enemigo para saber qué está haciendo en primer lugar y, en respuesta, establecer sus estrategias de guerra, pero al mismo tiempo hacer algo diferente, que es la verdadera unión. Por ejemplo, nosotros sabemos que el marxismo socava al individuo y lo subvierte. Lo subvierte por medio de ¿qué? Diferentes cosas. Por ejemplo, está el principio de lucha por lucha, parte por parte. Están las 4 etapas de la subversión ideológica de Yuri Bezmenov, por medio de las cuales a través de décadas y décadas de cambiar la cultura se subvierte al individuo. Entonces, en primer lugar, pienso que nosotros tenemos que ser estratégicos y tener paciencia y hacer lucha por lucha y parte por parte. ¿Por medio de qué? En vez de seguir propagando y perpetuando la ideología marxista, que es lo que quieren que hagamos, en una lucha de clases, por ejemplo, entre pro vida y pro aborto, o conservador y izquierdista, lo que tenemos que hacer es intentar, como hacen los de izquierda, abarcar todo el mercado posible y todas las minorías posibles, viendo cómo sí podemos trabajar con aquellas personas que son de izquierda. Por ejemplo, con las feministas podemos hacer algo, que es un proyecto que tengo yo en conjunto con Let Them Live, que está muy padre, que es de replicar un modelo para ayudar a las mujeres embarazadas que deciden no abortar, que son el 75%, por medio de la iniciativa privada. Esto es algo en lo que podemos empezar a trabajar y gradualmente ir haciendo una reconstrucción cultural en vez de una batalla cultural, que es lo que quieren que tengamos. Entonces, en vez de luchar, vamos a reconstruir, y por medio de la reconstrucción es importante enfatizar los valores. ¿Por qué? Porque los valores son la base de una sociedad y por medio de los valores se elimina lo que tanto llaman la opresión, porque existe el respeto, porque evidentemente, y esto es algo que a mí me gusta recalcar, sí existe una opresión, las feministas no son tontas, pero es la opresión del sistema socialista
que quiere subvertir al individuo para utilizarlo y conducirlo por medio de ingeniería social hacia un fin, que es un solo gobierno mundial. Entonces hay que ser muy inteligentes en lo que vamos a hacer, no hay que fomentar la lucha de clases, y si una persona, porque aquí ya la meta no es hacer que todos crean en Dios, eso ya está más allá. Estamos tan subvertidos que tenemos que empezar por cosas como puntualidad, respeto, responsabilidad, perseverancia, resiliencia. Y poco a poco, todas las intenciones de los seres humanos son las mismas, estar bien y que los demás estén bien. Por eso están en la izquierda, porque en la izquierda escuchan sus sentimientos, en la izquierda atienden sus necesidades emocionales, que es algo que todos necesitamos, evidentemente. Entonces, en ese sentido, en vez de ser duros en datos, tenemos que ser estratégicos y alentar a la gente a que sepan que aquí van a tener bienestar. Tal vez el primer paso sea aprender puntualidad, pero cuando realmente nos conozcan y sepan que somos buenos en vez de opresores, como ellos creen, primero tenemos que quitar esa barrera de la lucha por medio de hacernos amigos. Cuando vean que no somos opresores y que aquí pueden tener más bienestar, evidentemente van a querer estar aquí. ¿Por qué? Y para cerrar, porque la izquierda subvierte al individuo, es decir, que lo aleja de su naturaleza, y por medio de un trabajo muy arduo lo ha logrado. Nuestro único trabajo es retornar al individuo a su naturaleza original. Por eso, si somos suficientemente inteligentes, estoy segura que podemos lograr lo que queremos y crear una sociedad y una civilización, que evidentemente ya dijimos que es un problema de civilización, que sea realmente sostenible y que se aleje de la subversión ideológica y del individuo que se caracteriza por la lujuria, la soberbia, la ignorancia, seguir masas, así las tendencias, que el progresismo se define como una tendencia más allá de que se correlacione con el progreso o no, y la victimización. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, y de nuevo, muchas gracias. Gracias, Pame, por la intervención y por la información que has dado al público, que ha quedado seguramente fascinado. Yo ya había tenido tiempo de escucharte o oportunidad de hacerlo en foros anteriores, en videos tuyos anteriores, pero esta es la primera vez que mucha gente escucha a muchos. Uno creería que Miklos es conocido por todos, o que Andrés también, o que Alejandro, o que Lu, o que Pame, o que el propio Agustín, ¿vale? Pero hay gente que nos está viendo seguramente que dice, bueno, yo no tenía ni la menor idea de que estos tipos existían, ¿vale? Y también hay gente que dice que Miklos es Odín, ¿no? El padre de Thor. Pues lo que pasa es que he estado siguiendo el chat, la gente es muy graciosa y me pone Miklos es Thor. Sí. Está buenísimo la gente y todo, ¿no? Agustín Laje, obvio, ya se quedó con el título del Capitán América, Pamela Fiallo como la Viuda Negra, y ya tocará después ponerles sus respectivos personajes a cada uno de los que han participado en la iniciativa Vengadores. Voy a ver si ahora sí puedo compartir el video de que había querido, porque no se escuchaba bien. A ver, el video de Macarena Olona. Vamos a ver. Ahí se ve. Muy buenas noches desde España. Aquí son las 10 de la noche y mando un fuerte abrazo a la iniciativa Vengadores y a todo México, un país al que amo profundamente. Mi nombre es Macarena Olona y soy diputada nacional en el Congreso de los Diputados en España, secretaria general de la tercera fuerza política en nuestra nación. Si algo tenemos en común todos los asistentes a este foro, le agradezco profundamente a Giancarlo la oportunidad de participar en el mismo, es que hemos decidido ser valientes, dar un paso al frente para dar la batalla de las ideas, para dar la batalla cultural. Y aquí en Vox, en España, frente a todos los estigmas que el resto de partidos políticos, con la complicidad de no pocos medios de comunicación, hacen recaer sobre nosotros, la realidad es que somos la única formación política que ha decidido dar un paso al frente para dar esa batalla de las ideas, esa batalla cultural. Específicamente, tuvo mucha difusión ahí en De los Mares un vídeo de una intervención mía en el Congreso de los Diputados, donde decía alto y claro, en representación de millones de españoles y de Vox, que la violencia no tiene género. Porque en nuestro país una ley ideológica de la izquierda, aprobada en el año 2004,
la mal denominada Ley de Violencia de Género, lo que ha hecho es criminalizar al varón en España, permitir que sin la más mínima prueba, con la simple denuncia de supuestos malos tratos, se pueda pasar 2 noches en calabozo el sujeto varón, abandonar al resto de víctimas de la violencia intrafamiliar. Y eso es precisamente lo que propone Vox, restablecer la igualdad de todos los españoles en España, no diferenciar por sexos, porque el género no existe, y lograr una protección efectiva de las mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito familiar, pero también del resto de víctimas a las que hoy en España se ha olvidado por completo y se las ha convertido en víctimas de segundo. Frente al Foro de Sao Paulo, frente al Foro de Puebla, nosotros en Vox decimos alto y claro que hemos venido para dar la batalla de las ideas y para no permitir que ese avance silencioso totalitario de la izquierda que aniquila todos y cada uno de los derechos y libertades de los ciudadanos pueda prevalecer. Aquí en España, desde enero de 2020, tenemos el comunismo en el gobierno de España, en Moncloa, y es una clara amenaza que nos advierten nuestros hermanos, primero en Cuba, posteriormente en Venezuela, y en todos y cada uno de los países donde el comunismo ha acabado en dictaduras. Hoy más que nunca, Vox es necesario. Hoy más que nunca es necesario que unamos nuestras fuerzas en todos esos países donde, desde luego, esa ideología totalitaria de la izquierda intenta arrebatarnos nuestros derechos y libertades. Un fuerte abrazo desde España, aquí por la noche, yo terminando de preparar mi intervención mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados. Y Giancarlo, gracias de nuevo por esta iniciativa Vengadores, y por la oportunidad de participar. Dios quiera que sea muy pronto en persona allá en México. ¿Qué mensaje? Un mensaje bastante fuerte desde España, desde otro continente, que nos iba a acompañar también, pero también diferentes horarios, la premura y demás. Bueno, pero hubo disposición de mandar ese video. Ya está aquí con nosotros una persona que yo valoro mucho, que yo quiero mucho, porque tuve el honor de conocerla en persona hace, creo que poco más de un año, si no es que más, 2 años. Una persona que le debo, así como hay quienes me inspiraron a entrarle a la lucha por la libertad, hay quienes me inspiraron a irme a la derecha, y ella fue una de ellas. Es una mujer que quiero mucho, que aprecio mucho, que en su momento, cuando la conocí, yo pensaba diferente a como pienso ahora. Con palabras que ella decía, dije, a lo mejor estoy mal, a lo mejor tengo que abrir un poquito más mis horizontes, de salir un poco del café, salir un poco de esa batalla o discusión en una conferencia, en un salón, en una conferencia, y llevar la batalla a lo cultural y llevar la batalla al campo y estar en el fuego cruzado. Con ustedes, la señorita Vanessa Vallejo. Vane, muchas gracias por haber aceptado. Giancarlo, muchas gracias. Qué bonitas palabras. No, muchas gracias, me conmueven, muchas gracias. Y nada, un saludo a todos los que nos están viendo y acá a los compañeros que tengo acá. A Miklos no lo voy a saludar porque acabo de saludarlo ya mucho, hablar mucho con él, o sea que no lo voy a saludar de nuevo. Pero saludos a Pamela, Alejandro, a Lu y a Andrés y a todos los que nos ven. Gracias, Vane. Bueno, ya todos hablaron, ya te toca a ti el estelar para cerrar este panel. Tienes más o menos, bueno, pues tienes 10 minutos, tienes un privilegio que nadie tuvo. Bueno, Pamela sí lo tuvo. Tienes un privilegio que desde que empezamos esta transmisión, desde hace como 2 horas y media, nadie tuvo. Todos tuvieron casi el tiempo encima, 7 minutos. Tú tienes 10 minutos para hablar sobre, en sí es de lo que quieras, pero dado que eres colombiana, mujer, cuando te conocí, no sé si sigas siendo igual, no me voy a meter en problemas, pero creo que te... Sigo siendo mujer. Claro. No se puede cambiar. Eso no se puede cambiar, eso nunca va a cambiar y sigue teniendo pecas, hermosas pecas. Y en su momento me dijo que era paleolibertaria. No sé si se siga identificando como tal, pero bueno, como mujer, como paleolibertaria, como mujer de derecha, como mujer que está en la batalla cultural, cómo está el panorama político en Colombia y la importancia de que más mujeres como tú se sumen a esta batalla cultural. Vane, dale. Sí, yo sigo diciendo que soy paleolibertaria. Lo que pasa es que, bueno, eso causa muchas peleas porque tienes
a este grupo de libertarios que están obsesionados con dar carnets o quitar. Entonces, es decir, a mí no me importa si alguien anda por ahí diciendo que es vegetariano, yo no voy a salir a decirle, no, tú no eres vegetariano, eso está mal, y voy a tuitear todos los días, tal persona no es vegetariana, eso está mal. No lo sé, esa obsesión, entonces como que al fin y al cabo, ¿sabes qué pasa? Que la gente del común tampoco te entiende cuando tú le dices que eres paleolibertario. Entonces, si yo le digo a mi vecina soy paleolibertaria, me va a decir como, es la dieta paleo, ¿qué dieta es esa para bajar de peso? Entonces, como que entre los que entendemos, yo sigo siendo paleolibertaria. Para los libertarios que están obsesionados con eso de quitar el carnet, la verdad es que no me importa porque yo ese mundillo hace mucho rato lo dejé. Yo puedo dar discusiones teóricas que creo que me formé muy bien cuando empecé a conocer la escuela austríaca y sobre todo en la parte económica, que yo en realidad soy economista, y me formé muy bien y leí por lo menos lo que considero yo que era básico leer para poder hablar de estos temas, y me gustan esos debates en materia teórica, pero la verdad es que en la práctica y en la batalla esta que yo veo a diario y que me parece a mí fundamental, esos términos no importan y ese mundillo es casi que inexistente, por no decir que definitivamente no existe, ¿no? En Colombia, por ejemplo, eso de ser libertario, yo creo que la gente ni siquiera sabe qué es, y creo yo que si uno quiere de verdad hacer cambios reales, lo que tiene que hacer es acercarse a otros partidos, intentar cambiar la mentalidad de la gente que tiene poder y que tiene influencia, y hablarles que no te van a comprar el 100% de tu discurso, pues obviamente que no, pero lo poco que puedas hacer, eso es fundamental, y lo poco que puedas influir es fundamental. ¿Qué ha pasado? Yo sé que en todos los países ustedes tienen ejemplos de políticos que han cogido ciertas cosas libertarias. En Colombia ha pasado claramente, y creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso para aclarar lo de ser paleolibertario y lo del nombre, la etiqueta, que a mí me gusta y creo que así soy, pero pues en lo práctico, la verdad lo que me interesa es el mundo real, no ese mundillo en las nubes de algunos idealistas, ¿no? Ahora, sobre todo esto de la batalla y sobre todo esto de ser conservador, pues, ¿qué les digo yo? A mí la verdad me parece muy cool todo esto. Me parece que cada vez somos más cool, me parece que cada vez ser revolucionario es ser de derecha, ser de izquierda es del común, o sea, todo el mundo es de izquierda. Lo que hace que alguien se asombre y te diga, wow, ¿por qué? Es ser de derecha, o como lo quieran llamar, ser conservador, ser republicano acá en Estados Unidos. Eso es lo sorprendente ahora, y más si eres joven, ¿no? Porque eso está visto, este tipo de cosas está visto para ancianos, y para señores, adultos contemporáneos y mucho, pero para jóvenes no, eso no está visto bien. Yo creo que es esperanzador lo que estamos viendo en muchas partes. Algunos dirán, bueno, pero la izquierda sigue avanzando, es cierto, pero hemos visto logros en muchas partes, logros que no esperábamos muchos de nosotros. Ahorita que hablaba Macarena de Vox, Vox es, por ejemplo, un ejemplo y es una luz de esperanza para los que entendemos que los cambios se hacen en el mundo real, y eso pasa por hacer participación en la política. Y Vox nos da esperanza a todos, nos da esperanza que yo creo que en todos los países de Latinoamérica ya hay alguna página que se llama Vox Ecuador, Vox Perú, Vox Colombia. No se sabe quién es, pero bueno, esa es la esperanza que nos da. Lo que pasó acá en Estados Unidos con Trump, bueno, Trump perdió, pero sin embargo yo creo que si uno analiza esto a fondo también nos da esperanza. Es un Trump que pierde, pero por una mínima cantidad, con muchas dudas de gente que todavía sigue diciendo que ahí hubo fraude, que es una posibilidad, no lo sé. Nunca tendremos claridad al respecto, pero si uno ve los números, Trump
se va con un porcentaje histórico de aumento del voto, por ejemplo, latino al Partido Republicano. Se va dejando medio país que vota por él, a pesar de los medios de comunicación y a pesar de las Big Tech censurándolo completamente. Entonces, tienes un señor que consigue el voto de medio país sin tener cómo comunicarse, porque recuerden que lo censuraron y le quitaron su cuenta de Twitter. ¿Cómo es que un señor diciendo todas esas cosas que molestan a tanta gente, que yo creo que a todos, alguna cosa de lo que ha dicho Trump, uno dice, a veces como que se pasa? O sea, que un tipo así logre, sin Twitter y sin nada, con todo en contra, ganar los votos de medio país, yo creo que nos da mucha esperanza. También lo de Bolsonaro, un fenómeno increíble lo de Bolsonaro, también un tipo sin filtros y a través de redes sociales, cuando las redes en Brasil no se habían dado cuenta del peligro que era para ellas Bolsonaro, ¿no? Entonces creo que tenemos cada vez más esperanza, creo que tenemos mucho por hacer y tenemos además una ventaja fundamental, y esa ventaja fundamental es que nosotros en realidad, los conservadores, en realidad hacemos las cosas por principios y por valores y por lo que creemos que está bien, y eso es muy importante, porque cuando uno entiende que hay que hacer lo que hay que hacer, pues simplemente lo hace y ya. Es decir, yo en últimas mis decisiones en mi vida y en lo que digo y en lo que hago, en últimas tienen que ver con qué creo que es el bien y qué es lo bueno, ¿no? Desde una concepción religiosa. Entonces eso nos pone en un nivel diferente al resto de la gente, ¿no? De queremos tener una vida honorable, queremos hacer las cosas bien, queremos tener ética, queremos mostrarle a los demás cómo es hacer el bien. Entonces creo que tenemos esa gran ventaja. Y nada, eso, con mucho ánimo, sintiéndonos, yo creo que tenemos que sentirnos eso, muy, muy cool y muy siendo la punta de esa flecha de ese movimiento conservador joven que está tomando tanto aire por estos días y que seguramente va a llegar a cosas muy grandes, porque ojo, ya cierro con esto, que creo que ahí estoy cerrando los 10 minutos. Entre más radical se vuelve la izquierda, más oportunidades tenemos nosotros. La gente que te dice, bueno, acá en Estados Unidos, hay gente que me decía, a mí Trump no me gusta, pero estoy cansado de la izquierda, estoy cansado de que yo no pueda verme un partido de fútbol, porque entonces hay gente arrodillada que porque yo soy racista. Entonces, entre más extrema se vuelva la izquierda, mayor es nuestra oportunidad para despertar a la gente, para decirles, miren lo ridículos que son y para mostrarles que nosotros tenemos la razón. Entonces, son tiempos muy interesantes porque tenemos muchas esperanzas con todos los hechos que están ocurriendo, lo que pasó con Trump, Bolsonaro, lo que está pasando con Vox, pero además porque la izquierda está avanzando mucho en su retórica, en cómo mueve esa ventana de Overton y con esas cosas extremas que hace, y nos pone fácil de alguna manera explicarle a la gente lo ridículos, lo equivocados y lo malos que son. Entonces, nada, yo con mucho ánimo y con mucha alegría de poder dar la batalla y hacerlo con felicidad, porque estamos simplemente haciendo lo que creemos que está bien y actuando en base a principios y a valores, que es al final lo importante para alguien conservador y para alguien además creyente. Vane, muchísimas gracias por ese gran discurso que, bueno, ojalá que los paneles anteriores no se vayan a enojar y vayan a decir, Vanefa tuvo más tiempo que yo, porque bueno, aquí hubo una coincidencia de horarios y así se dieron las cosas. Miklos tuvo que irse, como sabrán, allá en Reino Unido ya son las 2 de la mañana casi, entonces a descansar. No alcancé a leer un mensaje en el chat que me dejó para despedirse y bueno, quedo apenado con él, pero bueno.
Andrés Barrientos quiere dar un último mensaje. Tenemos 3 minutos, Andrés, ¿vale? Para despedirnos, Sí, así que... ocuparé mucho menos. Muchas gracias Ok. y un saludo también, Vanessa. Espero verte pronto también. Bueno, algunas cosas interesantes es que concluimos que el comunismo no ha muerto. Eso ya está claro. Nos enseñaron que el comunismo había muerto con la caída del muro. Eso es algo ya del pasado. De hecho, el mismo Juan Pablo II, en Memoria e Identidad del año 2005, indica o trata de preguntarse cuáles son las razones de por qué el comunismo no murió como filosofía política y también práctica en algunos lugares. También hay que tener cuidado con los centroderechitas cobardes, que son, para mí, son fanáticos acomodaticios de la socialdemocracia. Por lo tanto, esos están presentes siempre en el sistema y en el aparataje político de nuestras sociedades. Y bueno, para comentarles a los que no me conocían también, nosotros trabajamos en Chile en este libro que se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso, que hay, bueno, muchos autores, en ello está el prefacio de Alex Chafuen, el prólogo de Agustín Laje. Ya se acabó la primera edición solo la sacamos en Chile por temas logísticos, pero estamos trabajando en poder publicarla en ebook para que todos puedan acceder al libro y posteriormente también publicarlo en alguna otra editorial extranjera. Así que muchas gracias por la invitación. Y todos los que quieran seguir, bueno, mi cuenta de Instagram está aquí abajo, y ahí van a tener también más información sobre este libro que fue en coautoría con muchos otros escritores. Así que un saludo grande y muchas gracias también nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Andrés, Pamela, Ale, Lu y Vane. Quisiera dar un último mensaje. Nos quedan 2 minutos todavía para no dejar tanto a la gente esperando para el último panel. Les aviso, en el último panel nos va a acompañar la doctora Chinda Brandolino, nos va a acompañar Agustín Laje, Nicolás Márquez y Javier Milei. Así que va a ser un gran cierre. Quisiera decir que para toda esa gente que se pregunta, yo cuando ingresé a esto, antes de conocer a Vanessa Vallejo, normalmente lo digo, pero sirve mucho para el discurso en cuanto a la batalla cultural desde la derecha. Yo conocí a Vanessa Vallejo en México cuando yo estaba, o yo me había jalado a las ideas de la libertad gracias a una mujer, y fue también una mujer quien me jaló a la idea de la derecha, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Esa mujer que me jaló a las ideas de la libertad, bueno, pues ya todos creo que ya saben quién es, los que me conocen. La mujer que me jaló a las ideas de la libertad en su momento fue Gloria Álvarez, y la mujer que me jaló a la idea de la derecha y salir del café al fuego cruzado fue Vanessa Vallejo. Así que, ¿por qué defendemos la vida? Porque gracias a eso estamos aquí juntos, reunidos hoy, más de 20 Vengadores en un solo evento. ¿Por qué defendemos la familia? Porque me di cuenta que cuando me pasé a este lado, por si así se puede decir, me pasé a este bando, me pasé a este equipo, a este grupo, recibí no solo amistades, recibí una familia, recibí apoyo que no había recibido incluso de gente que se decía eran los que compartían, ¿no? Los que brindaban apoyo, y terminaron siendo los puritanos ideológicos que todos conocemos a veces en redes sociales, y que, como dice Vanessa, se reparten las etiquetas libertarias, y bueno, los mismos que en un momento te acercan a la libertad, desgraciadamente son los mismos que te patean fuera de ella. Y fue gracias a eso que yo estoy aquí, gracias a eso. Y es más, no me arrepiento, y hasta se los agradezco por haberme abierto los ojos, porque si no fuera por eso yo no estaría aquí y no hubiera conocido a tan grandes personas, y no hubiera tenido el honor y placer de llamarlos mis amigos, a toda esa gente que mucha gente cree que somos inalcanzables, o que son jamás voy a poder estar a su nivel, o algo por el estilo. Yo pensaba eso. Yo pensaba eso cuando veía a la propia Gloria Álvarez hablar hace 4 o 5 años, a Milei hace 3 o 4 años, a Vanessa Vallejo hace 2 o 3 años, a Andrés Barrientos cuando veía sus videos de YouTube, cuando entrevistaba a otros líderes, a Miklos Lukács recientemente, a Bermeo y Santiago Giraldo cuando decía, mira, son chavos y están en YouTube, y yo estoy estudiando, pero pues no le he dado en la batalla en redes sociales. Así que, chicos, sí se puede, vamos todos unidos. Esto es la iniciativa Vengadores. Y bueno, como diría el Capitán América, Assemble, unidos podíamos todo. Derecha, paleo,
liberales, libertarios, minarquistas, ancadas, podemos poner y congeniar en un solo evento, en un solo foro, nueva derecha, como le queramos llamar, pero podemos congeniar y podemos debatir sobre unas líneas.